Prisión de la Conserjería, 16 de octubre de 1793. El rey, mi marido, murió hace ya algunos meses. No he tenido ni oportunidad ni fuerzas para continuar este diario que, empero, es el último testigo de mis pensamientos, sin que se vean traicionados, deformados o mancillados. Ignoro qué milagro ha hecho posible que haya conservado este cuaderno secreto y me pregunto dónde irá a parar cuando yo ya no esté. El final de esta mascarada está ya cerca, un proceso durante el cual se me ha acusado de ignominias y atrocidades inimaginables. Para ellos, soy la architigresa de Austria, a la que han de triturar como si fuera carne picada, como escarmiento por la sangre que, según parece, he hecho correr. Pero yo, a diferencia de mis acusadores, jamás he ordenado la muerte de ninguna criatura, ni he participado en tal atrocidad. Durante esta espantosa parodia de justicia, ni una sola vez he elevado el tono cuando he visto desfilar a los casi 40 testigos, a quienes, en su mayoría, veía por primera vez. Solo una vez perdí la compostura, y fue cuando Herbert le tomó testimonio a Luis Carlos, en el que me acusa de actos infames. Pero, ¿qué no se puede forzar a decir a un niño de 8 años, aterrorizado por sus interrogadores? Mi hijo siempre ha tenido el defecto de ir contando lo que oye y de hablar en exceso, incluso aderezando el relato con lo que su imaginación le hace ver. Siempre lo he prevenido contra esta inclinación y espero que en la madurez no lamente durante largo tiempo las palabras que en ese efecto le hayan obligado a proferir contra su madre durante esa abominable escena. Delante de los jueces, ¿qué podía él responder ante tal acusación dirigida contra su madre? Les he gritado que esa infamia era contraria a la naturaleza y he apelado a todas las madres presentes en el tribunal. Mi debilidad es extrema, pues llevo varios días perdiendo mucha sangre. Pronto mi pelo quedará enteramente cubierto de canas. Está tan blanco como las pelucas que otrora lucí. Las piernas ya no me sostienen cuando me levanto, pero no es el miedo lo que las paraliza, sino el agotamiento. Pareciera que todo mi cuerpo se prepara para morir. Todos me han abandonado. Estoy sola desde hace tanto tiempo que me cuesta recordar que haya vivido épocas felices. Pido sinceramente perdón por todas las faltas que haya podido cometer desde que existo, a quienes, sin quererlo, haya podido causar pena. Asimismo, perdono a todos mis enemigos el daño que me han infligido. Estoy serena frente a la muerte, como lo están quienes no tienen nada que reprocharse. En este momento solo me anega un dolor, y es el de pensar en mis hijos, hermanos y amigos, a los que tanto he amado y que voy a dejar para siempre, y la pena que ello pueda infligirles. Espero que recuerden lo mucho que los he amado y que, en sus últimos momentos, mi alma entera es para ellos. Solo disfruto aquí de la compañía de mi perrito, Mops, el único ser vivo autorizado por mis carceleros. Recuerdo mis años de juventud y cómo a veces buscaba la soledad, también entonces en compañía de mis Mops, y pasaba, errante, por los jardines y los aposentos de Schönbrunn. ¡Qué ironía! Cuánto habría deseado ver por última vez las flores de mi Trianon. Diario secreto de María Antonieta. Y antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño inciso para comentaros una cosa. Y es que yo no suelo hablar de esto, pero, además de locutora, soy novelista. Y rezo porque penséis que si soy novelista es que soy mejor novelista que locutora.
Hasta la fecha he escrito 2 novelas que estaban autopublicadas en Amazon, ambas 2 de misterio y fantasía oscura con un toque gótico, pero también con un toque romántico, llamadas El susto del cajón y La divina raza. En ambos casos se trata de una biología que escribí con motivo de mi pasión por la historia y también la historia de las organizaciones secretas, la magia, las leyendas y todo este tipo de cosas. Pero ahora dentro de poco, en unos meses, os comentaré que va a salir otra novela mía, esta, eso sí, de viajes en el tiempo. Que, ya os iré dando pistas, pero de entrada una de las protagonistas se llama como nuestro personaje de hoy. Si tenéis curiosidad, yo os dejo todo el link y demás en Amazon en la descripción y más adelante os comentaré novedades sobre la nueva novela, que la va a publicar Ediciones Antonella. Con esto me callo y seguimos. ¿Sabéis? Dicen que cuando te cortan la cabeza, ésta se sigue moviendo unos segundos tras separarse del cuerpo y que los ojos aún pueden ver hasta que la sangre termina de salir en estampida, básicamente. Qué cosa más macabra, ¿no os parece? Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia en la emisora online de tu Radio Valencia, nuestro hogar de confianza. Si me seguís en Instagram, @elmundodelaki, el-mundo-de-laki, lo dejo así, habréis podido ver que vamos a presentar la vida de la Habsburgo más célebre, pero también una de las más olvidadas. Nos referimos, por supuesto, a María Antonieta de Austria. Esta pequeña nació el 2 de noviembre de 1755 en el Hofburg de Viena, un palacio que, tal vez sería más apropiado llamarlo complejo palaciego, dada su amplitud e importancia como residencia oficial de la dinastía de Habsburgo durante más de 600 años. Ahí es nada. Cualquiera podría pensar que una pequeña archiduquesa se sentiría sola en semejante lugar, aislado de todo el mundo. Incluso, vamos a señalarlo en ocasiones, el propio entorno cortesano estaba alejado de los intereses de una niña, primero de un bebé, que estaría rodeada de niñeras o mandadas por su madre, porque los Habsburgo no se criaban con sus padres. Y más tarde, con maestros. Pero no. María Antonieta creció acompañada de muchos niños. Tenía un total de 15 hermanos, siendo ella la penúltima de los 16 en nacer. Y es que sus padres, María Teresa de Austria y Francisco de Lorena, desde luego no perdían el tiempo a la hora de procrear. Se cuenta, de hecho, que María Teresa era muy celosa de su marido. Se puede decir que tuvieron suerte, pero todo hay que decirlo. Este matrimonio de los padres de María Antonieta fue afortunado porque tuvieron muchísima progenie, ya que se les murieron 3 hijos y tuvieron 13 supervivientes. Pero, por supuesto, los matrimonios que tuviesen menos hijos, podrían haber tenido más o menos bajas, pero se habrían notado mucho más que, con tantísimos hijos, todo hay que decirlo. La madre de María Antonieta, en el momento en el que nace la princesa, en el que nace María Antonieta, era la cabeza de la familia de Habsburgo. Se había convertido en la primera mujer en ocupar este puesto a causa de que su padre, Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, promulgase la pragmática sanción de 1713. Este documento daba prioridad en la sucesión de los territorios de la familia, que todo lo que pertenecía a la familia de Habsburgo pudiese ser heredado por una descendiente femenina del emperador. Y esto tiene un motivo. Carlos VI había llegado al trono después de la muerte de su hermano José I, quien había fallecido sin tener un hijo varón, solo había tenido descendencia femenina. Por lo que, cuando Carlos VI sube al trono, pero ve que su descendencia también es femenina, que no tiene hijos varones tampoco, esto abre un problema. ¿Quién debe ser el sucesor? ¿Las hijas
de José I, las hijas de Carlos VI o algún otro descendiente, pariente lejano. De forma que María Teresa se convierte en la heredera al trono, bueno, no al trono, al gobierno de los distintos estados que pertenecían a la Casa de Habsburgo. ¿Y por qué digo los estados que pertenecían a la Casa de Habsburgo y no digo el imperio? Este título concreto, desde hacía siglos, a pesar de que había sido ostentado por un miembro de la Casa de Habsburgo, se elegía por votación, de forma que eran los príncipes electores alemanes quienes se reunían y votaban quién, de entre los candidatos que había, era el mejor para ostentar el título. ¿Qué ocurría? Pues que, aunque la dinastía de Habsburgo fuese ya considerada como la opción obvia e indiscutible para ocuparse del cargo, nunca había sido tomado por una mujer. La opción más obvia era que fuese el esposo de María Teresa quien se ocupase de ostentar el título de emperador. De manera que María Antonieta creció con relativa tranquilidad porque pues las grandes crisis ya habrían pasado. Pero ella tuvo que ser objeto a muy temprana edad, cuando tenía 11 años, en 1766, de un proceso político llamado negociaciones matrimoniales. La pequeña ya estaría en condiciones de entrar en la política de la época como una archiduquesa cuya boda debía ayudar a suavizar las relaciones de su familia con otros dirigentes europeos. Y en especial, pues después de décadas de tiranteces, problemitas, la cuestión en este caso es que, aunque en 1766 María Teresa había iniciado las conversaciones con Luis XV para organizar un matrimonio entre el delfín de Francia, Luis Augusto, y María Antonieta, su pequeña hija, la petición de mano oficial por parte de Luis XV no llegó hasta 1769, 3 años después, por lo que en este momento tendríamos a una pequeña María Antonieta en proceso de educarse para ser reina de Francia, con una educación que algunos califican de bastante deficiente porque la niña no era muy aplicada, no tenía mucho interés, pasaba mucho tiempo jugando y su madre era muy estricta, pero bastante dejada a la hora de la verdad, aunque a partir de esa oficialización del compromiso matrimonial tuvo que esforzarse, incluso llegando a traer a un abad de Vermont, un personaje aceptado por la corona francesa para que educase a María Antonieta, entre otros muchos profesores. Tuvo que implicarse mucho más en la educación de su hija para que fuese digna de ser una reina. Todo un reto y una responsabilidad bastante grande, pues por primera vez, bueno, no por primera vez, pero digamos que de forma bastante llamativa, iban a unirse las familias Habsburgo, la rama austriaca de la dinastía Habsburgo, porque Ana de Austria, la reina que describe Dumas en Los Mosqueteros, ya era una princesa Habsburgo de la rama española, o sea, era la primera vez que la familia Habsburgo austriaca y la Casa de Borbón iban a unirse en matrimonio después de muchos años, de forma que pues, un rey francés iba a estar casado con una reina austriaca y así se iban a poner fin a todas las hostilidades entre ambos reinos, entre ambas dinastías, entre ambas familias. ¿Qué habrían dicho los antepasados y qué habría dicho el pobre Francisco de Lorena, que no vivió lo bastante como para ver eso, porque murió en 1765, un año antes de que María Teresa comenzase a negociar el matrimonio de María Antonieta con Luis XVI? ¿Qué cara se le habría quedado a ese pobre señor si le llegan a decir que su hija se iba a casar con el nieto del hombre que le obligó a renunciar a su ducado de nacimiento? Bueno, al ducado que le correspondía por nacimiento. ¡Qué cosas! Y es precisamente en torno a 1770, 1769, 1770, cuando, pues, tras una larga cabalgata de despedida, María Antonieta renuncia a sus derechos sucesorios a los territorios familiares y parte rumbo a su nuevo hogar para desposarse con Luis.
La ceremonia de entrega de la delfina había sido diseñada con todo el cuidado del protocolo y pues llevada a cabo por un montón de diplomáticos que se querían arrancar la cabeza entre ellos o debían de querer arrancársela. Había sido diseñada para que en una de las pequeñas islitas del río Rin, que separaba las tierras de los austriacos de las tierras francesas que iba a gobernar a partir de entonces María Antonieta, se produjese el intercambio. Las normas eran estrictas. La nueva delfina, no podía entrar en Francia con nada que perteneciese a sus antiguos territorios. No podía llevar la misma ropa, no podía ir acompañada de la misma gente, no podía llevar joyas, no podía llevar mascotas, no podía llevar nada que perteneciese a su antigua vida. Tenía que convertirse en una delfina, tenía que convertirse en una heredera al trono de Francia, en una esposa real. Y aquello no era moco de pavo, ni mucho menos fácil para una niña de tan corta edad, porque tenía 14, 15 años. Era muy pequeña, sinceramente. Y además se terminaría encontrando en un mundo lleno de hostilidades, pues la corte de Versalles no la recibió con buenos ojos. Se burlaban de ella, se cuenta, por la prominencia de su mandíbula, una deformidad heredada de los Habsburgo, se cuenta que a causa de tanto incesto entre la familia. Y pues también tendría problemas con su esposo. El joven Luis era un muchacho paradito, tímido, retraído, callado, bastante rácano, bastante bruto. Dicen que le gustaba mucho la forja, que era algo muy masculino, pero que no se le daba bien lo que era tener conversaciones con mujeres, no era lo suyo. Y para colmo, pues cuando por fin se casan y los dejan a solas para que hagan lo que se supone que es para lo que valía un matrimonio, para que consumasen, ellos no consuman. De hecho, llegarían a tardar 7 años en poder tener relaciones íntimas, lo cual fue un problema enorme, aunque no tan grande de entrada, porque para cuando María Antonieta llega a Francia todavía es simplemente una delfina, todavía el viejo rey Luis XV sigue en el trono y pues el esposo de María Antonieta no es más que el heredero. Todavía no había tanta presión, aún había tiempo para que las cosas tomasen su rumbo, o no tanto tiempo. Después de unos años viviendo en Versalles, de una forma más o menos tranquila, aprendiendo a conocer la forma de vida de la corte francesa, una corte extravagante, llamativa, licenciosa, con muchísimas leyendas urbanas y que cuentan que olía bastante mal debido a la cantidad de gente que había viviendo bajo un mismo techo, con un sistema de baños que tampoco tenía cañerías de las modernas. Y después de haberse visto envuelta en polémicas como esa de no querer saludar a la amante favorita de Luis XV como una dama de alcurnia, esto os lo explico ahora mismo. La amante oficial de Luis XV, la amante favorita, du Barry, era una mujer que buscaba ante todo llamar la atención y que pues quería ser reconocida por todas las damas de la corte. Y en ausencia de una reina, porque Luis XV era viudo, la mujer de más categoría pasaba a ser María Antonieta, la esposa de su nieto, la futura heredera. Du Barry quería que esta niña le reconociese y le dirigiese la palabra, pero María Antonieta, orgullosa y criada como católica dentro de una corte bastante seria, no estaba por la labor de dirigir la palabra a una simple fulana, a una amante. No estaba por la labor de eso. De forma que se negó, convirtiendo el asunto en prácticamente algo de una cuestión de Estado, porque du Barry se fue a llorarle a Luis XV y Luis XV, harto ya, se fue a llorarle a su vez al embajador de María Teresa, Mercy,
un gran aliado de la casa de los Habsburgo, para que pues hablase con María Antonieta y le pidiese por favor que ella le dirigiese la palabra a Du Barry. Pero María Antonieta de entrada pues no quiso. El abate Vermont, que habría educado a María Antonieta en su proceso de preparación para ser delfina, también terminó interviniendo. Pero pues María Antonieta no estaba muy por la labor y las hijas de Luis XV tampoco estaban por la labor de que esta niña le dirigiese la palabra a la Du Barry. De forma que pues unos tiraban hacia un lado y otros tiraban hacia otro. Y María Antonieta no quería dirigirle la palabra, pero tampoco quería quedar mal con su madre y con su hermano, porque se me ha olvidado mencionar esto, pero en este momento de la historia, María Teresa codirige el imperio de los Habsburgo con su hijo José II, que ya había sido nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces María Antonieta tenía todas las papeletas de salir perdiendo. De modo que finalmente, y después de un intento fallido, termina dirigiéndole unas palabras, 6 palabritas, a la Du Barry. Se cuenta que las palabras fueron: hoy hay mucha gente en Versalles. Increíble, ¿no? Pero así es como se cuenta que sucedió. Pues este suceso marcaría ese periodo en el que María Antonieta sería una delfina que estaría aprendiendo cómo desenvolverse en su nuevo entorno, pero también estaría comenzando a dar los primeros pasos en una vida cortesana de la que terminaría haciéndose la dueña indiscutible. Se comenta que María Antonieta no era una mujer excesivamente inclinada a la reflexión profunda. Se cuenta que era una muchacha que perdía el interés rápido por los asuntos serios y con la que costaba razonar, sinceramente, aunque no por ello se cuenta que era una mala muchacha. Pero pues ya se empezaba a ver que no iba a ser una reina caracterizada por su inmensa cultura, sino más bien pues interesada por los cotilleos y por ese tipo de cosas. El mayor problema de María Antonieta era que, como tampoco podía darle un hijo a su esposo, digamos que la princesa se veía un poco desplazada de lo que era pues su deber principal. A ella la habían casado para que tuviese hijos realmente. Si no podía tener hijos, eso le daba problemas. Por tanto, María Antonieta empieza a vivir mucha presión de su madre, que quiere pues que ella tenga relaciones con su marido y que le dé hijos porque es lo que le toca. Y digamos que María Teresa la presiona para que lo haga. Por otra parte, Luis XV y el resto de miembros de la corte francesa también la presionan. Por otra parte, los hermanos de Luis, el futuro Luis XVI, también podían ver en que María Antonieta no le diese hijos la posibilidad de que uno de ellos dos fuese el nuevo o próximo heredero. Estos hermanos, Luis conde de Provenza, que llegaría a ser después de la Revolución Francesa Luis XVIII, y Luis José, duque de Borgoña, eran los principales candidatos y rivales, digamos, de los supuestos hijos que deberían tener María Antonieta y Luis. Un montón de problemas familiares y de conspiraciones cortesanas que pues no terminaron, sino que fueron a peor después de la muerte del abuelo de Luis, del abuelo político de María Antonieta, Luis XV de Francia, en el año 1774. Cuando un rey está muerto, tiene que llegar un viva al nuevo rey, y el pueblo en principio acogió con bastante alegría al nuevo rey Luis XVI. El problema estaba en que Luis XVI no tenía hijos y seguíamos con ese problema. Llegó hasta el punto de que el hermano de María Antonieta, José II, llegó a visitarles pues un poco para enterarse de qué estaba ocurriendo y un poco para intentar convencer a Luis de que se operase de una afección que podría ser la causa de esa dificultad para tener relaciones con su esposa. Esta afección es conocida como fimosis y pues
una vez se soluciona, que no es muy difícil, ya en aquella época no era difícil, era un simple proceso quirúrgico, que debería ser fácil, pero que al ya Luis XVI le seguía dando cierto reparo, cierto miedo, o sencillamente es que el rey era tan indeciso que no se ponía de acuerdo consigo mismo para tomar una decisión. Pero afortunadamente, por fin termina aceptando la situación y termina pues sometiéndose a la operación. De forma que, alabado sea el Señor, gracias a ello, en el año 1778 nace el primer vástago del matrimonio entre Luis XVI y María Antonieta, Madame Royal María Teresa, la duquesa de Angulema por matrimonio. Una princesa que, bueno, en un principio fue un chasco porque pues era una niña, no era un heredero, pero bueno, íbamos avanzando, ya teníamos una niña por lo menos. Con el siguiente hijo tuvieron más suerte. Nació 3 años más tarde, en 1781, y se llamó Luis José. Fue delfín de Francia y considerado como duque de Bretaña, pero murió en la infancia. No os preocupéis, que afortunadamente con el siguiente también hubo suerte. Luis Carlos de Borbón, también conocido como Luis XVII por algunos miembros monárquicos de la Revolución Francesa, sí que consiguió sobrevivir por lo menos hasta la Revolución Francesa. Luego hubo otra hija más, Sofía, pero murió con 11 meses, en 1786-1787, por lo que de esta pequeña pues no se tienen muchos registros. Pero el caso es que finalmente, y a pesar de lo que ya se empezaba a pensar, después de 7 años de espera, llegó una progenie pues bastante afortunada porque nacieron 2 niños sanos y una princesa también sana. Por tanto, es lógico pensar que María Antonieta había cumplido con su papel, pero esto no fue suficiente para los franceses y no lo fue. María Antonieta tuvo muy mala fama desde el principio y esta fama jamás la abandonó. Ella fue considerada hasta el final como una reina que para unos será frívola, egoísta y caprichosa, y para otros una reina pues todo lo contrario, buena, piadosa, ejemplo de virtud. Todo depende de a quién le preguntes, ¿no? Pues si queréis seguir conociendo la historia de María Antonieta, vamos a seguir oyendo. Versalles, 2 de junio de 1770. Faltando de nuevo a mi deber, no he escrito el diario asiduamente, pero desde la boda hemos celebrado tantos festejos y me han presentado tantas personas que no he gozado un instante de intimidad. Creo haber cumplido con todas mis obligaciones, más incluso de lo que mi amada madre había esperado de mí. Todos me han felicitado. Sin embargo, cuando al fin halléme a solas con Luis, tras el tumulto de la boda, se interpuso entre nosotros un silencio sepulcral. No ocurrió nada. Nada es la palabra que le vi anotar en su cuaderno al día siguiente. El día siguiente de nuestras nupcias. Me han dicho que acudieron 6.000 invitados, mas yo conté 10.000. Habíanme informado de que la corte de Francia era la más fastuosa de Europa, y no mentían. El día de la ceremonia crucé la famosa galería de los espejos en medio de la multitud. Mi vestido de brocado, tejido con hilo de oro, brillaba reflejándose en todos los espejos. Era digno de un sueño. Tan conmovida estaba que, al firmar el registro, la pluma patinó e hizo un borrón, de lo que nadie, creo, se percató. Aquí transcurren los días y son idénticos unos a otros. Me levanto a las 10 o a las 9:30, me visto y rezo mis oraciones matinales. Seguidamente, desayuno y visito a mis tías, donde de ordinario encuentro al rey. Esto dura hasta las 10:30 y después, a las 11, voy a peinarme. A mediodía llaman a la habitación y en ese momento puede entrar todo el mundo, que por lo general no es gente común. Me doy el carmín y me lavo las manos delante de todos. Luego los hombres salen, pero las damas se quedan y me visto delante de ellas. A mediodía se dice la misa.
Si el rey se encuentra en Versalles, acudo con él, mi marido y mis tías. Si no, voy sola con el Delfín, siempre a la misma hora. Tras la misa, almorzamos los dos delante de todo el mundo y terminamos a la 1:30, pues despachamos rápidamente la comida. De allí me dirijo a los aposentos del Delfín y, si tiene asuntos que atender, vuelvo a los míos. Leo, escribo o trabajo. Estoy cosiendo para el rey una chaqueta que avanza lentamente, mas espero que, Dios mediante, esté terminada en pocos años. A las 3 vuelvo a visitar a mis tías, donde a esa hora también se encuentra el rey. A las 4 recibo al abate. A las 5 al maestro de clase de canto. Y esto es hasta las 6. A las 6:30, cuando no salgo a pasear, voy casi siempre a ver a mis tías. Suele acompañarme mi marido. A las 7 jugamos hasta las 9, pero si hace buen tiempo salgo a pasear y en tal caso no se juega en mis aposentos, sino en los de mis tías. A las 9 cenamos y si el rey está ausente, mis tías se unen a nosotros, pero cuando está el rey, vamos a cenar a los aposentos de ellos. Esperamos al rey, que por lo general llega a las 10:45, pero yo, mientras tanto, me extiendo en un gran sofá y dormito hasta su llegada. Pero cuando no está, nos retiramos a las 11 a dormir. Aquí mi día a día. La víspera de nuestra boda, cuando pasamos por el castillo de la Muette, presencié una escena bien curiosa. Por la noche, se presentó una mujer que se unió a nuestra ilustre compañía. En ese momento, todos los presentes interrumpieron sus charlas, sus risas e incluso sus respiraciones. Lucía incontables joyas y un resplandeciente y larguísimo vestido. Encontré que había en ella algo vulgar. No pude, por menos, que acudir a la condesa de Noailles para satisfacer mi curiosidad y ella respondióme: «La condesa Dubarry ha venido para entretener al rey». Desde entonces, mis tías me han puesto al tanto de esa impertinente criatura. Es una cortesana, una nueva rica que anda pavoneándose por toda la corte. Todos la muestran respeto, mas en secreto la desprecian. No participaré en esta farsa y jamás la honraré con una conversación. ¿Cómo confiar en una mujer que lleva en el rostro tantas moscas que ni siquiera es posible descifrar el mensaje que desea transmitir? También he de confesar que me divierte ver hasta qué punto mi indiferencia incomoda a esa mujer y a su camarilla. Diario secreto de María Antonieta. La Ilustración y sus ideas tuvieron mucho arraigo en Francia, aunque todo hay que decirlo. En todas partes de Europa y América aparecieron, con mayor o menor éxito, ese tipo de ideas que solemos relacionar con la igualdad, la libertad, la fraternidad, y os acabo de hacer un spoiler con el lema de la Revolución, la racionalidad, la necesidad de educar a los humanos, en general un cúmulo de cosas que solemos catalogar como muy inteligentes o necesarias, pero que al mismo tiempo tienen un pozo de cierta arrogancia o incluso atrevimiento que buscaba derrocar el sistema imperante, el antiguo régimen, para ponerse ellos mismos, cabecillas de todas estas nuevas ideas tan elegantes, en el lugar legítimo del rey elegido por Dios. O eso es lo que debió de pensar María Antonieta, si es que alguna vez tuvo interés en escuchar o leer alguno de los muchos escritos que circulaban en París antes de que cayese en desgracia su familia. ¿Qué es posible que lo hiciera? Posible es. ¿Que es improbable porque estaba más pendiente de criar a sus hijos y organizar sesiones de teatro en su castillo privado del Petit Trianon? También. No nos vamos a engañar, ni a ponernos exquisitos. Y es que la reina, cuando recibió aquel pequeño refugio como regalo de su marido, de Luis XVI, decidió darle todo el esplendor que correspondía a la residencia de una reina de su clase, una reina absolutista. En cuanto al interior del palacio, parece que no hubieron demasiados cambios. El estilo de la reina era refinado, elegante y hasta cierto punto sencillo, pero no por ello menos lujoso. Es lo que llamaríamos como estilo Luis XVI, aunque hay varios autores
entre ellos Stefan Zweig, que piensan que debería de llamarse estilo María Antonieta, precisamente porque, vamos a ver, por mucho que imperase durante el reinado de este señor, su mujer era la que verdaderamente tenía interés por el tema ornamento, por el tema belleza, por el tema decoración, moda, por todo lo que fuese bonito. Pero, paradójicamente, el interior de este palacio, que había sido diseñado para la favorita del anterior rey, de Luis XV, para Madame de Pompadour y después para la Dubarry, no recibió demasiados retoques ni demasiadas reformas. Qué extraño, una reina ocupando el lugar de una favorita real. ¡Qué maravilla! Se rumorea que ella no utilizaba demasiado la biblioteca, pero aún así, pues sí que amuebló a su gusto el apartamento de la reina que debía de ocupar y pues las salitas donde se reunía con sus amigas, de entre las que destacaban la duquesa de Polignac y la princesa de Lamballe. Pero también, todo hay que decirlo, se dejaron caer por allí personalidades cercanas al mundo de la moda, servidores de la reina, que en definitiva la ayudaron a convertirse en el icono estético que ella pues llegó a ser y que a día de hoy todos recordamos. Tal vez por aburrimiento, o por coquetería, o por todo un poco a la vez. Al fin y al cabo, ella pasó 7 años de su matrimonio antes de conseguir consumar y antes pues de empezar con la ronda de embarazos. De entre estos servidores, los más conocidos fueron la ministra de la moda, Rose Bertin, que era una sombrerera y modista que incluso fabricaba muñecas vestidas con sus diseños para utilizar como muestra, algo muy inteligente antes de que existiesen los catálogos modernos, o el peluquero Jean-François Autier. En confianza os diré que este era todo un auténtico personaje. Cuando decimos personaje nos referimos a un personaje de un calibre que era para verlo, sinceramente. Pero bueno, esto es para que nos hagamos una idea. El Petit Trianon era un mundo aparte de Versalles, hecho por y para la reina, sus más allegados, entre los que, ocasionalmente, tal y como lo oyen, se incluía también al pobre Luis XVI, al marido de María Antonieta. Era un hombre que, al fin y al cabo, tampoco mostraba demasiado interés en perturbar la paz de su esposa, ya que a él tampoco le interesaba demasiado eso de los palacios, el lujo. No. Él tenía unos entretenimientos mucho más diferentes, algo así como la forja o la fundición, actividades mucho más físicas y mucho más, pues, que requerirían mucho más esfuerzo. Quiero hacer un paréntesis porque, en cierta manera, si os dais cuenta, esta relación entre María Antonieta y Luis XVI se parece un poco a la que podrían haber tenido los dioses griegos Hefesto y Afrodita. Él, un dios oscuro, considerado feo y vasto, siempre encerrado en su fragua, mientras que ella, hermosa y exuberante, atraía las miradas y la alegría de todos. Un mito perfecto donde faltaría el romance de la diosa del amor con el dios de la guerra, Ares, y para colmo, ambientado en un entorno que, en palabras de muchos del siglo XVIII, habría estado inspirado en el estilo griego o en la antigua Grecia. Las columnas son una buena fuente de inspiración, todo hay que decirlo. Pero, ¿y si no faltase este componente amoroso entre Afrodita, María Antonieta, y el dios de la guerra Ares? La historia tampoco se calla a este respecto y nos habla del amor verdadero de María Antonieta, un amor verdadero del que también se hacen eco los diarios de la reina y una serie de cartas que se intercambiaban entre ella y su amor verdadero de una forma tan explícita que ni siquiera los intentos por censurar esas cartas han dado resultado. Se trataba, ni más ni menos, que del militar sueco Hans Axel von Fersen, de aquel de quien se dijo que por su gallardía y su ingenio había logrado un éxito en la sociedad parisina, teniendo a la reina como su principal admiradora, al igual que Afrodita admiraba a Ares. Pero, por desgracia, en este caso él tuvo que marcharse para no perjudicar demasiado a su amada,
ya que las habladurías de Versalles eran incesantes y todo el mundo parecía estar al tanto de ello. Todos menos Luis, por supuesto. El rey era feliz en su biblioteca, en su fragua, leyendo libros de Hume. Él era feliz. Sin embargo, el amor entre María Antonieta y Fersen duró más allá de la distancia y siguieron intercambiando cartas. Hans aseguró a su hermana que no se casaría nunca, porque no podía hacerlo con la mujer que amaba, y hasta trató de salvarla, sin mucho éxito, del horrible destino que finalmente María Antonieta no pudo evitar. Qué lástima, y qué diferentes podrían haber sido las vidas de todos en otro mundo. Versalles, 25 de agosto de 1778. Retomo la pluma para expresar la conmoción que siento. Harto sé que soy reina y que todo momento he de reflejar ecuanimidad y moderación en mi humor. Ya me lo han advertido mi madre, la señora de Noailles y otras muchas personas. Aún recuerdo las sobremesas en las que madre nos recibía en el salón de porcelana de Schönbrunn para comprobar nuestra conducta, nuestra dicción o nuestros conocimientos. Bebíamos té y me sentaba como una de esas porcelanas que mis hermanos y yo habíamos pintado para decorar la estancia. La taza tintineaba sin que yo pudiera evitarlo. Cuando crucé mi mirada con la de aquel hombre, parecía que permaneciera todavía en mí aquella endeble chiquilla incapaz de disimular su emoción. Me estremeció como nunca lo ha hecho ningún otro. Hasta hoy no había escrito acerca de él en este cuaderno, por miedo a que se descubrieran mis palabras y me achacaran los peores vicios. Pero no era la primera vez que cruzaba la mirada penetrante del conde Fersen. Lo vi una vez en la ópera, años ha, incluso antes de la muerte del rey Luis XV, y aunque en esa ocasión solo intercambiamos un saludo banal, jamás lo he olvidado. Cuando me lo presentaron después de cenar, echéme a temblar como una hoja zarandeada por el viento y, sin pensarlo, dije: «¡Ah! Es un antiguo conocido», lo que causó no poca sospecha entre todos los presentes. El señor de Fersen no se parece a ningún otro hombre de Francia, pues no trata de agradar ni seducir, no lo necesita. Esa sensibilidad mía se debe seguramente a mi estado y a la preocupación que me causa el embarazo, pero me cuesta indeciblemente contener mis emociones. La idea de volver a verlo me hechiza y me aterra al mismo tiempo. Diario secreto de María Antonieta. El famoso asunto del collar fue un caso que llegó a ser juzgado en el Parlamento y que, aunque demostró la inocencia absoluta de la reina, también la condenó todavía más ante el pueblo. Pero no porque María Antonieta fuese malvada o hubiese faltado a sus obligaciones reales, menos con lo que le costó tener hijos. El asunto del collar, lo que al final se juzgó, fue la credibilidad de la reina y su forma de vida a nivel moral. Vamos a entrar más en detalle con la vida retirada que llevaba María Antonieta en Trianon, ya que los dominios que incluían dentro de lo que era, Versalles, se componían de el palacete en sí, un pabellón francés, un templo del amor, lo cual hace todavía más salvaje las referencias al mito de Afrodita y Ares, un pabellón fresco, un jardín francés, un jardín inglés, el Teatro de la Reina y la Aldea de la Reina. Para que me entendáis, un grupo de casitas de adobe inspiradas en las aldeas normandas, que son muy monas y quedan muy bien como parte de un cuento de hadas. Además, a esto se le sumaba que en aquel entorno la reina y sus amigas vestían trajes de algodón, frescos y elegantes, diseñados para encajar en ese molde rural o que, más bien, hablaría de lo que pensaban aquellas damas que era la vida rural. La situación llegó hasta el punto de que se llevaron a vivir a algunas familias a la aldea de la reina para dar, un aire mayor de realismo, también en teoría para ayudar a estas familias. Pero opiniones y colores. El problema de todo esto
lo tuvo con varios sectores, de entre los que destacaron los comerciantes de la seda, que no vieron con buenos ojos que la reina se hiciese retratar con vestidos de algodón. Las arcas del rey, ya que el Petit Trianon se estima que costó cerca de 2 millones de francos, aunque todo hay que decirlo, eso solo era una ínfima parte del gasto total de la corona, y la opinión pública, que si ya veía a María Antonieta como una reina frívola más preocupada por la ópera, el juego y el color de sus zapatos que por el verdadero problema de Francia, pues ella tenía un castillo privado lleno de plantas que traían desde China. Todo esto y el asunto del collar terminaron por condenar a María Antonieta, y de nada sirvió que ella hubiese participado mucho en labores de caridad, algo que pues es bonito, pero cabe señalar que era muy típico en las princesas, reinas y nobles de la época. Se veía muy bien que participasen con temas de caridad, con la iglesia y demás. Se veía como algo muy piadoso y muy correcto a nivel moral. Pero bueno, yo no tengo muy claro hasta qué punto se sabía del universo paralelo que era el Petit Trianon y pues de lo que costaba construir. Entendamos que el castillo tenía hasta un lago privado. Es difícil entonces imaginar hasta qué punto la opinión pública conocía todos estos datos. Pero de lo que sí se enteraron, sin duda, fue del asunto del collar. La situación comenzó en torno a 1784-1785, cuando una noble bastante caída en desgracia, bueno, no caída en desgracia, sino pobre en general, Jeanne de la Motte, una mujer que era bastarda de un descendiente de la dinastía de Valois, una dinastía real mítica de Francia, habría intentado timar al cardenal de Rohan, haciéndose pasar por una amiga de María Antonieta que le enviaba cartas al cardenal para solicitarle pues todo tipo de ayuda, principalmente económica, a cambio, eso sí, de unos supuestos favores que le irían viniendo con el tiempo, en forma de pues pequeños gestos que solamente ellos dos entenderían en las recepciones, en forma de supuestos beneficios, supuestos privilegios que nunca acababan de llegar. Y entre todo lo que le pidió, pues Jeanne de la Motte pidió que le comprasen un collar de diamantes que unos joyeros de París habían fabricado por encargo de Luis XV para su favorita Madame du Barry, pero que pues como el rey había fallecido antes de poder pagarlo, el collar se había quedado en manos de los joyeros y estos habían intentado por todos los medios encasquetárselo a distintas casas reales alrededor del continente, pero nunca lo habían conseguido. Pues esta mujer, al enterarse supuestamente de la calidad de este collar cubierto totalmente de diamantes, consiguió convencer al cardenal para que se lo comprase, fingiendo que se lo regalaba a la reina. El problema de esto fue que al final María Antonieta se enteró gracias a que uno de los joyeros cometió el error de ir al Palacio de Versalles a negociar los pagos, los plazos que debían de fijarse para pagar el collar. Para cuando se destapó todo el escándalo, Jeanne de la Motte y su marido ya habían vendido la práctica totalidad de los diamantes, y los que no, pues habían intentado sacarlos del país como habían podido. El Parlamento, he comentado antes, se ocupó del caso y lo investigó, pero se enfrentaron a un problema bastante grande, ya que el cardenal de Rohan era un miembro de la aristocracia bastante querido por la mayoría, menos por María Antonieta. Se cuenta que María Antonieta se lanzó corriendo a que el Parlamento juzgase aquel asunto de forma tan pública, precisamente motivada por el odio que sentía por el cardenal, por el asco que le daba y por esa indignación de que ese hombre se hubiese atrevido a creer que alguien como la reina de Francia iba a mostrar el más mínimo interés en él y que hubiese creído semejante patraña. El cardenal consiguió salir airoso, logró ser absuelto y ser perdonado, aunque, pues un poquito de aquella manera, el hecho de que este hombre tuviese la moral y la reputación intactas implicaba necesariamente condenar a la reina. ¿Por qué? Vamos a ver. Si suponemos que este señor no tenía culpa de nada,
porque pues le habían engañado. Lo primero que hacía falta era tener un engaño creíble, una mentira que fuese capaz de hacer semejante efecto en un hombre tan grande como para pagar más de 1.000.000 de francos a cambio de un collar. Y la cosa era que María Antonieta había llevado una vida tan licenciosa, tan derrochadora y tan gastosa hasta ese momento que a nadie le era difícil creer que la reina fuese capaz de recurrir a métodos tan absurdos como para conseguir financiación, porque el rey ya estaba harto de pagarle todos los caprichos, ya estaba cansado de pagarle todo y saldar sus deudas. La llamaban Madame de Déficit, al fin y al cabo, por lo que la imagen pública de la reina quedó totalmente destrozada, y más destrozada que quedó cuando la estafadora del asunto del collar, Jeanne de la Motte, se consiguió escapar de la cárcel francesa y marcharse a Londres, donde comenzó a vender historias a la prensa y a distintas editoriales de que ella, como amiga de la reina, la había visto presenciar todo tipo de escenas depravadas con distintos hombres, con distintas mujeres y en general pues con todo tipo de personalidades que circulaban por Versalles y que rondaban el Petit Trianon. Una auténtica barbaridad, no solo por estar alejada de la imagen campestre que María Antonieta había querido dar, una imagen mucho más sencilla, mucho más natural, mucho más casta, podríamos decir. Al fin y al cabo se llevaba a los niños allí. Pues algo mucho más diferente. Y algo que en definitiva no tenía nada que ver con la moral profundamente cristiana, o no profundamente cristiana, pero bueno, María Antonieta habría sido criada en la familia Habsburgo y pues era una familia altamente católica y con una tradición religiosa bastante respetable. De aquella manera, vamos a decir. En fin, cosas que pasan. Torre del Temple, 14 de agosto de 1792. Hemos sido destronados y hechos prisioneros de la Revolución. La insolencia y el odio de nuestros guardianes no tiene límite. Se dedican a atormentarnos y humillarnos. El pueblo brama bajo las ventanas del temple y desea ver nuestras cabezas clavadas en picas. Dios mío, ¿es posible que, habiendo nacido con carácter y sintiendo tan fuerte la sangre que circula por mis venas, me vea condenada a vivir mis días en este siglo y con tales hombres? De no ser por mis hijos, no sé qué estado me hallaría, pero cumpliré hasta el final mi largo y penoso destino, no por mí, sino por ellos. En momentos como este es cuando se aprende a conocer a los hombres y a distinguir a quienes importamos en verdad y quienes no. Desde nuestro arresto en Versalles he descrito a mi hermano y a los monarcas de Suecia, España e Inglaterra para que se alineen con el fin de sacarnos de esta situación. Pero ni uno solo se ha pronunciado. Ninguno de ellos se ha dignado siquiera responder con honestidad. Ninguno, quién sabe si por cobardía o por indolencia, se atreve a comprometerse. E incluso alguno parece alegrarse de nuestra suerte. Diario secreto de María Antonieta. La Revolución Francesa inició a nivel oficial con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, como respuesta a la crisis, el hambre y la precariedad que afrontaba el pueblo en aquel tiempo. De entre las guerras donde Francia había estado inmersa los últimos tiempos, destacaban la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de la Independencia Americana, la Guerra de Sucesión Polaca, la Guerra Austriaca, la Guerra de los 7 Años y, en fin, una cantidad bastante grande de guerras, a la que además se añadían crisis como la vivida durante la minoría de edad del viejo y ya difunto rey Luis XV en torno a 1720. Vamos a decir que unos 70 años antes de este momento donde nos encontrábamos, llamada la burbuja del Mississippi, que, para que me entendáis, arrastró a toda Francia en una espiral de inflación de la que no pudieron salir si no es con mucha catástrofe. Una catástrofe salvaje. Hice un programa sobre ello por si queréis escucharlo. Pero por desgracia, ni María Antonieta ni Luis estaban a la altura de la situación y la problemática económica en que se había metido Francia llevó a convocar unos estados generales
solo un tiempo antes de la toma de la Bastilla, concretamente en mayo. El responsable de apresurar tanto la celebración de dichos estados fue el banquero y político Jacques Necker, un hombre que había ejercido como ministro de Hacienda y que, a pesar de las reticencias de parte de la nobleza y del rey y la reina en concreto, aún era bastante popular en el pueblo y se había convertido pues en el primer ministro, en una cuestión de vida o muerte básicamente. La importancia de estos estados generales radicaba en que eran una suerte de asamblea donde se reunían representantes de los conocidos como tres estados, que venía a ser la forma en que estaba organizada la sociedad en aquel tiempo. ¿Para qué? Pues para asesorar al rey y dar opinión sobre algún asunto de extrema importancia para la supervivencia del reino. En este caso, en principio se hizo tal y como llevaba haciéndose desde la Edad Media. El clero o el primer estado, que no tenía impuestos y cobraba un diezmo por cada una de sus cosechas, y controlaban la educación. La nobleza o segundo estado, que tampoco tenían impuestos y eran los dueños de la mayor parte de las tierras que se cedían a los campesinos, y los representantes de las ciudades o el tercer estado, que venían a ser los representantes del pueblo llano, que no estaban de muy buen humor, todo hay que decirlo. A estos se les unía una masa enorme, conocida como campesinos, banqueros, comerciantes, artesanos, todos los que en definitiva pagaban impuestos y que suponían pues más del 95% de la población de Francia. María Antonieta tuvo que asistir en calidad de reina, pero su figura estaba ya tan dañada a nivel público que ya prácticamente ningún estado la respetaba como en el pasado. Para unos siempre sería una extranjera, una austriaca, y para otros, ahora, además de eso, era la reina más irresponsable y escandalosa de la historia. Pero la crispación se hizo aún más evidente cuando los estados privilegiados se negaron, en un principio, a la ampliación del número de diputados del tercer estado, pero más adelante, ya avanzada la cosa, también se negaron a la propuesta que habían hecho los del tercer estado de que los votos en la asamblea se contaran de forma individualizada y no por estamento, por lo que pues iba a ser obvio que las votaciones no siempre estarían del lado de los estados privilegiados. Y es que los del tercer estado eran demasiados. Pero el 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado decidieron romper con ese sistema. Siguiendo las ideas de algunos políticos de la época, se proclamaron como la Asamblea Nacional, pidiendo que, por favor, aparte de representar a todo el pueblo francés, se uniesen a ellos o los nobles o los miembros del clero. Se unieron un par de miembros de la nobleza y unos 100 miembros del clero. Un acto que fue considerado como revolucionario y traicionero por parte del rey Luis XVI, que no estaba de acuerdo, aunque su ministro Necker sí que apoyaba todas estas propuestas que se hacían. El rey Luis reaccionó cerrando la sala donde se reunían para impedirles a los del tercer estado que pudiesen continuar o seguir proponiendo cosas. En ese momento, con la ayuda del doctor Guillotín, sí, el mismo que más tarde daría nombre a la guillotina, encontraron otro lugar, la sala de juego de la pelota de Versalles. Allí, el 20 de junio de 1789, prometieron no separarse jamás hasta crear una constitución para Francia. Lo prometieron los miembros de la Asamblea Nacional, los miembros del tercer estado, de la nobleza y del clero, que se habían desvinculado de los estados generales convocados por el rey. A este juramento se le conoce como juramento del juego de pelota y hay un cuadro bastante curioso que lo representa, por si lo queréis buscar en Google. El rey trató de disolver esa nueva asamblea también, pero uno de sus miembros, Mirabeau, respondió con una frase que se hizo famosa: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas».
Finalmente, el 27 de junio, aniversario de mi cumpleaños, el rey se rindió a la presión y permitió que el clero y la nobleza se uniesen completamente a la Asamblea Nacional, por lo que, finalmente, un mes más tarde, la Asamblea pasó a llamarse Asamblea Constituyente, porque su objetivo, ya lo decimos, era redactar una constitución. En teoría se estaba acabando con el poder absoluto, pero también, además de eso, se estaba comenzando a quebrantar los cimientos de la monarquía absolutista que había sido Francia hasta entonces. No es raro suponer que la reina, María Antonieta, estaría disgustada. El rey también lo estaba, pero de una forma un poco más contenida, ya que, pues se rumorea, era un gran lector de la historia de Gran Bretaña, que habría escrito David Hume, y pues estaría, en teoría, en favor de seguir un poco la corriente a los revolucionarios con tal de no acabar, como habría acabado unas décadas antes, el rey inglés Carlos I. Un rey que, para que me entendáis, pues por pelearse demasiado con el Parlamento, acabó con la cabeza cortada. Cosas de la vida. Queriendo evitar eso, terminó provocando justamente eso. ¿Por qué? Nada más que unos días después de que ocurriese esto, tuvo lugar la toma de la Bastilla, con el consiguiente asesinato del gobernador y el paseo de su cabeza clavada en una pica por toda la ciudad. Además, con una resonancia bastante notoria en los medios de la época, algunos revolucionarios como Marat ya tenían su propio periódico para ser favorable a los acontecimientos, siempre preparados para azuzar a las masas. Y bueno, ¿qué decir del pobre Luis XVI? Se cuenta que tuvieron que explicarle varias veces lo que había ocurrido en París para que pudiese reaccionar de alguna manera. Recordemos que Versalles no está en París, está fuera de ella, y aunque no está excesivamente lejos, en aquella época tampoco estaba excesivamente cerca. De forma que, pues, el rey todavía decide animar a los estados que aún le eran fieles para que se uniesen que terminasen de unirse a la asamblea y que así pudieran, de alguna manera, poner fin a la situación de descontento. De esta Asamblea Nacional salió la conocida como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, algo que, a fin de cuentas, terminaba de clavar los clavos al ataúd del antiguo régimen y habría podido ser que causase el espanto a los ojos de la reina María Antonieta. Una situación como aquella jamás hubiese sido posible en su queridísima Austria natal, que siempre sabía mantener las formas y sabía mantener a raya a la masa de los súbditos, que no era mala, pero había que saber guiarla. A finales de 1789, en este mismo año, se pensaba que el rey, que habría intentado llevarse bien con los revolucionarios y mantener en cierta medida la calma, estaba reagrupando sus armas, y la revolución decide marcharse a Versalles. Los revolucionarios huyen cabreadísimos a por el rey y a por la reina, donde un grupo de mujeres, pescaderas se cuenta, llegarían a decapitar a parte de la guardia. Los ánimos ya no estaban como para defender al monarca, y obligarían a los reyes a trasladarse a las Tullerías, a París, donde estarían mucho mejor controlados por el nuevo gobierno. La aristocracia ya les había dado la espalda, y les acusaban a cada uno de ser una cosa. El rey era amigo de la revolución y una persona sin mucha personalidad o capacidad de decisión. Recordemos que desde muy antiguo, Luis XVI había sido una persona que cambiaba de opinión con solo hablar con dos personas diferentes, y aparte de eso, pues le había costado 7 años consumar el matrimonio con María Antonieta debido en parte a su fimosis y a la indecisión de operarse o no operarse. Saltaba a la vista, en cualquier caso, que Luis solo había sido rey porque le había tocado y que entre sus intereses
no estaba el de querer la guerra. De manera que, como el rey no era un chivo expiatorio apropiado, la reina representaba mejor ese papel de villana monárquica a la que los revolucionarios deseaban atacar con tantísimo fervor. De ella, de María Antonieta, se va a contar en este periodo que es el único hombre de la familia real, es la única que sostiene todavía el orgullo de la monarquía, la única que se espanta con este sacrilegio que los revolucionarios querían hacer a todo un sistema que había gobernado desde siempre. Ya no era tanto ese papel de mujer frívola, fiestera, incluso promiscua, sino que ahora era una mujer que conseguía mantener cierto coraje defendiendo lo que para ella era su forma de vivir. María Antonieta debía estar totalmente espantada y horrorizada de que su marido no hiciese nada útil por defender la causa que tantos siglos había defendido la familia. En resumen, los revolucionarios eran alborotadores y locos que iban en contra de la tradición, de lo lógico y de lo que siempre había existido. Pero la reina tampoco fue muy lista, ya que si eso le parecía horrible, que se esperase a lo que venía. La Asamblea Constituyente consiguió una constitución, que era lo que buscaba, en 1791. Una constitución que en principio convertía a Francia en una monarquía parlamentaria, pero que seguía conservando a la monarquía. Al rey no le quedaba otra que aceptar, pero en el fondo quería escapar y recuperar su legítimo lugar, y de paso quitarse de encima toda esa vigilancia que tenían. Pensaban que solo podían conseguirlo con la ayuda del emperador José, el hermano de María Antonieta, por lo que planearon, durante un tiempecito, huir a territorios de los Habsburgo. El problema fue que justamente cuando estaban a punto de alcanzar la frontera se los descubrió y los detuvieron. La historia cuenta que Luis se habría dejado ver abiertamente ante algunos campesinos, creyendo que su país aún le era fiel. Un movimiento que yo sinceramente nunca he entendido bien. Es posible que el rey pensase que la gente en el fondo era buena y les seguía queriendo, pero es que tal vez eso demostraba realmente la burbuja en la que vivían no solo ya los aristócratas, sino los propios soberanos. No sabían nada del reino que gobernaban. ¿Sí? ¿No? El caso es que los detuvieron y la Asamblea no volvió a confiar en ellos, pero tampoco en los extranjeros. Como medida urgente, la Asamblea declaró la guerra a Austria y muy pronto Prusia, tradicional rival de la familia de María Antonieta, se uniría a ellos por miedo a que la revolución se extendiese a más lugares de Europa. Es posible que María Antonieta, que ya empezaba a mostrar signos de su envejecimiento, un envejecimiento bastante prematuro, sintiese espanto al enterarse de todo aquello. Precisamente su matrimonio con Luis se había pactado para evitar la guerra entre ambos países y ahora, aun cuando los apartaban del poder efectivo y los trataban como a sospechosos, empezaba una guerra entre esas dos naciones. El suplicio no había hecho más que comenzar. En 1792 se producen elecciones por sufragio universal y se constituye un nuevo parlamento llamado Convención Nacional, el cual estaría dirigido por dos grupos principales. De un lado los jacobinos, capitaneados por Robespierre, y después los girondinos, un poco más suaves, manejados por Brissot. La detención de los reyes es un hecho. Separan a la familia, alejan a los niños y juzgan a los padres. María Antonieta, en concreto, tendría que hacer frente a un juicio donde se sacarían a relucir todos los trapos sucios de su pasado. Se la acusaría de todo tipo de perversiones e incluso de tener una relación incestuosa con su propio hijo. Para cuando llegó el fin de su juicio, la reina tenía todo el pelo blanco del estrés. Apeló desesperada a todas las madres que estuviesen de espectadoras en la sala y hasta se enteró del asesinato de una de sus mejores amigas, la princesa de Lamballe. ¿Cómo era posible que su hijo, su propio pequeño,
hubiese testificado en su contra. No podía ser verdad, y probablemente no fuese verdad. Lo más seguro es que el pequeño Luis Carlos, al que algunos de los partidarios de la nobleza ya lo llamaban Luis XVII, pues hubiese sido obligado a decir semejantes cosas de su madre por los revolucionarios que ahora se ocupaban de él. Pero María Antonieta ya no tenía ningún poder para evitar lo que estaba pasando. Ya no era la reina. Ahora no era más que la viuda Capeto, una ciudadana que además actuaba como chivo expiatorio por todo el rencor que sentía la gente contra el viejo sistema. Ella era la personificación del antiguo régimen, de los abusos de los nobles, del despilfarro de la monarquía y de su tiranía. Era ella misma una extranjera, una mujer que realmente no tenía nada que ver con Francia por nacimiento, la que iba a ser para siempre el símbolo por excelencia de todo el sistema del antiguo régimen absolutista francés, junto con el rey Sol Luis XIV. Paradójico, sin sentido, pero efectivamente así es como ocurrió, y así es como ella murió, aquel día vestida totalmente de blanco en la plaza de la Revolución, cayendo bajo la guillotina. No se le permitió despedirse de su esposo Luis XVI cuando fue asesinado, ni tampoco se le permitió despedirse de sus hijos María Teresa y Luis Carlos antes de que ella misma fuera ejecutada. Tal día como un 16 de octubre de 1793.